en la intervención, que le hemos dado vueltas y lo hemos analizado y lo hemos estudiado y varias veces hemos ido a visitar posibilidades de la intervención con ellos y logramos unas propuestas en las cuales todos los árboles de gran porte los podríamos dejar haciendo unas barrigas y manejando unos temas de los perfiles que en algunos momentos le reducirán espacio a la banda, en otros los ampliarán, pero manejar allí un tema que nos permita proteger el árbol, pero tendríamos necesariamente una condición con cerca de 60 ficus, 60 arbustos, que no tienen el valor, es una palabra muy compleja, pero es una palabra técnica, que no tienen el mismo valor ambiental que tiene un árbol de gran porte, pero que sigue siendo una especie, un individuo arbóreo que tiene unas condiciones pues, de paisajismo, de apego, de naturaleza, de lo que significa. Entonces digamos que hoy tenemos una propuesta que técnicamente resuelve con esa condición. Cerca de 60 arbustos tendrían que ser intervenidos, de los 300 que tiene la avenida. Pero tampoco queremos entrar en un debate y en un conflicto por eso. Con esa intervención y con todo lo que haya que proteger y unos temas de unas redes y demás que habría que ajustar, el presupuesto está aproximadamente en 6.300 millones, 6.300. Implementar el proyecto en esas condiciones que les acabo de escribir estaría costando aproximadamente 6.300 millones, incluyendo la señalética, incluyendo unas demarcaciones, digamos, muy de avanzada. Pero también entendemos, ¿cierto? Una cosa que la discutimos y Juan, y qué pena que haya evolucionado usted 2 veces, pero hay una cosa que usted ha defendido mucho y que de alguna forma nos ha servido para la reflexión, y es que pues la ciudad de alguna manera venía quizás no aceptando, pero sí acostumbrándose a la existencia de la banda. Y tanto así que incluso en las zonas en las que hoy la banda no es tan perceptible, los conductores en su gran mayoría, salvo contadas excepciones, respetan el espacio. Entonces ahí hay un tema en el que, bueno, si eso lo veníamos logrando como ciudad, pues quizás entonces no sea tan necesario tener una intervención tan alta que va a tener nuevamente un ejercicio de resistencia como el que hemos tenido durante 4 años con algo que se hizo sin tener como ese tipo de recogimientos. Ahora, que entiendo, ¿cierto? Y es, digamos, otra de las cosas complejas de estar en lo público, que solo se vive cuando uno está aquí, ¿cierto? En esta silla. Lo público es complicadísimo, complejísimo y lentísimo, porque pese a que uno sabe que tiene que tomar riesgos, uno tiene que minimizar todos los riesgos que hay respecto a una inversión, porque finalmente es la inversión de un recurso público. Y en eso, ¿cierto? Quizás fuimos un poco más largos en la sensatez de lo que queremos hacer, lo que tenemos que hacer, pero entendemos que ya es hora de tomar una decisión. Y parte de este conversatorio, lo que queremos recordar de ese conversatorio es esa opinión que hay. Nosotros hemos venido dialogando, hemos venido hablando con varios actores, con la sociedad, con nuestros mejoras públicas, con algunos líderes ambientales, con algunos líderes de la bicicleta, con posiciones muy encontradas, ¿cierto? Pues sí, ¿cierto? Hagan que con la siembra de los árboles se reemplazan los que habían, o definitivamente no se metan en ese lío, porque es que cualquier árbol va a ser una bulla, y lo que necesitamos desde la bicicleta es que esté el espacio, más que esté más amplio. Entonces, un poco tratar de empezar a concretar frente a esas situaciones lo que vayamos a hacer. Y estamos listos para hacer cualquiera de las 2 cosas, ¿cierto? Porque hoy tenemos 2 alternativas. Si hay una aceptación social, una aceptación casi que general, por hacer las intervenciones de reparación, porque necesariamente sería una reparación ambiental de lo que se tenga que intervenir, pues estamos listos para hacerlo. Pero también, si lo que consideramos es que como ciudad somos capaces de convivir con ese espacio, también eso estamos listos para salir a mejorar la señalética que tenía la banda, porque sí tiene que mejorar mucho, y a trabajar, porque digamos, el reto más fuerte en la situación en la que hoy se encuentra la banda, que la decisión llegase a ser solo pintarla,
vuelve a ser un tema de el uso, de la cultura, de cómo convivimos en ese espacio con las restricciones de movilidad que hay. Y el plan de inversiones, de no quitarla, a un costo político muy alto, porque muchas de las personas incluso llegaban a manifestar que habían votado por el alcalde por esa promesa o por esa propuesta de eliminar la ciclobanda. Pocos, puede que hayan sido pocos, de los 120.000 votos que aparecieron, que hayan sido míos, pero había un grupo de personas que manifestaron, no lo decían puntualmente, es que votamos por él por eso, ¿cómo no nos va a cumplir con eso? Pero tomamos esa decisión frente al costo político que eso significaba de no quitarla. Y hoy la decisión es no quitarla. Hoy lo que tenemos en decisión es cómo mantener una banda ciclopreferencial sobre la avenida. Lo primero que empezamos a analizar era posibilidades no sobre la avenida, sino sobre otros recorridos en la ciudad. Y nos encontramos con la configuración geográfica, topográfica y las mismas condiciones de movilidad que tiene la ciudad, y era muy difícil. Y si uno viera la ciudad sin los vehículos y sin la dinámica que tienen los vehículos, ¿no? Alternativas interesantes hay muchísimas: tirarla por la 22, tirarla por la 20, tirarla por el canal intermedio que hay entre la avenida Paralela y la avenida Santander. Pero cuando uno pone las dinámicas sociales que ya ocurren en esos espacios, donde hay zonas azules, donde los carros transitan a una dinámica en ciertas horas, iban complicando la posibilidad de generar una dinámica de una banda o de una ciclorruta, incluso porque en esos espacios sí, por calidad y por parámetros de la vía, por configuraciones de la vía, ya sí cabría la ciclorruta. Es necesariamente, digamos que bajo una lógica de lo que ha sido la ciudad, pues la avenida Santander es la que ofrece una condición más aceptable para tener una propuesta o una alternativa como la que se tiene ahora. Con un tema complejo de asimilar por costumbre más que por la misma normatividad, y es que la banda esté hacia el separador. ¿Y por qué más por costumbre que por normatividad? Porque la normatividad lo permite, ¿cierto? Ahí hay una reglamentación que establece cómo deben darse esas operaciones hacia ese carril interior. Pero entonces lo primero que quisimos analizar era si habían alternativas distintas para el desarrollo de la banda o de la alternativa de movilidad en bicicleta, y no habían unas que cumplieran una mejor condición que la avenida Santander sin ser la mejor. No es la mejor por las configuraciones de movilidad que hoy tenemos, pero entre todas las alternativas que pudieran haber, hoy es la mejor para esa conexión que estamos haciendo entre el oriente y el occidente de la ciudad. Porque ya después aparecieron otras discusiones de que, claro, que hay que complementar eso con las conexiones norte-sur, que hay que conectar con que la avenida Santander es una arteria y que allí solo entonces se da la movilidad sobre un espacio que lo que hace es recoger, y que entonces hay unas imposibilidades o todavía hay muchas dificultades para que desde los barrios se conecten a la avenida Santander, pero al principio tienen las cosas. Y digamos que es muy sensato pensar sobre la vía arteria principal para empezar a generar conexiones y dinámicas y otro tipo de posibilidades. Esa es otra discusión en la que tenemos que trabajar, en cómo conectar la arteria principal con colectoras y con locales de una red de bicicletas, y ahorita vuelvo a ese punto. Entonces, entendiendo eso, listo, ¿qué vamos a hacer en la avenida? Y planteamos dentro del plan de desarrollo, hicimos un ejercicio, hicimos una aproximación presupuestal, pensamos que podíamos disponer alrededor de 4.000 millones de pesos para hacer la intervención que se podría requerir, bajo un parámetro de cálculo inicial de cuántos metros lineales habían y lo que podía costar una obra de esas características sobre la avenida. Entonces partimos de 4.000 millones de pesos. Empezamos a hacer los estudios propios ya de ingeniería, y particularmente de ingeniería de movilidad, porque la ingeniería pues ya de pavimentos y de suelos es mucho más sencilla. Digamos que ahí nos coincidía con lo que había que hacer en materia de la intervención, pero empezaron a aparecer unos factores propios ya de la movilidad que implicaban considerar un poco más de presupuesto, y sobre todo resolver algunos elementos propios de la discusión que se empezó a generar.